Amados hermanos, saludos a todos los que nos están viendo fuera del estado de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, todos los que nos ven en otros estados de la República Mexicana y a los que nos ven en el extranjero. Un abrazo a todos, bendiciones, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesús y estamos intercediendo por ustedes porque la obra que Dios ha iniciado hace algunos meses en el retiro de transformación, la obra siga creciendo en su vida. Yo sé que Dios no ha terminado aún con nosotros. Acuérdense que esto es un proceso, no es solo un evento, sino es un proceso de transformación que Dios está teniendo con nosotros. Así es que oramos de verdad por las vidas de cada uno de ustedes. Les amamos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ya estamos muy contentos de ya casi finalizar esta primera etapa que se llama Nuevos Comienzos. Vamos a ver hoy nuestra última lección que se llama Cómo mantenerse libres. Después de esta lección les pedimos que estén en contacto con nosotros para una etapa más en su transformación que se llama Retiro de Conquistadores. No le llamamos Matagigantes, es un retiro donde se le va a enseñar a usted guerra espiritual. Se le van a abrir los ojos a usted y a mí sobre los gigantes que a veces tenemos en nuestras vidas y cómo nosotros lograr vencer esos gigantes que se levantan en nuestras vidas. Cada persona tiene gigantes diferentes. Para algunos es el gigante del vicio, para algunos es el gigante del mal carácter, para algunos es el gigante de la lascivia, del temor, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. En fin, cada persona tiene gigantes en su vida que tiene que aprender a enfrentar, que tiene que aprender a luchar. Así es que en este retiro se le enseña a luchar, se le enseña a cómo hacerle frente a esos gigantes. Dura solo 12 horas, es un sábado, están con nosotros desde las 8 de la mañana, salen a las 8 de la noche, pero si a usted le gustó el retiro de transformación, lo que Dios va a hacer en este siguiente retiro que se llama Retiro de Conquistadores o Matagigantes es sorprendente, a usted le va a encantar. Si a usted le gustó el retiro de transformación, este está mucho mejor. Así es que les animamos a que estén en contacto con nosotros a través de la página de internet de nuestra congregación vinoyodresnuevos.org. Estése informado a través de nuestros contactos para poder avanzar a esa siguiente etapa en nuestro proceso de transformación. Pero estamos muy contentos de que hoy podamos ir terminando esta primera etapa que se llama Nuevos Comienzos y la queremos terminar con una lección que se llama Cómo mantenerse libres. Y sí hablo de mantenerse porque realmente estamos viviendo una guerra. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo una guerra. Desde que decidieron afianzarse en Dios han vivido realmente mucha adversidad, pero oramos porque cada uno de ustedes se mantenga y yo sé que con el poder de Dios lo lograrán, pero hablamos de mantenernos libres porque mire lo que dice este versículo, es muy interesante, Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y yo creo que definitivamente eso fue una realidad de muchos de nosotros, fuimos libres de opresión, de espíritus demoníacos, algunos incluso de posesión demoníaca, pero Dios nos ha liberado, Dios ha sanado nuestro corazón, ha sanado nuestra alma y nos ha liberado de muchos espíritus que nos oprimían. Pero mire lo que dice la palabra, cuando esos espíritus salen de nosotros, andan por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Qué interesante que esos espíritus nos ven a nosotros como sus hogares o como su casa. Y dice, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Ahora, ¿qué problema habrá en que esté barrida y adornada? Ninguno. Pero el problema es que está desocupada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta es una advertencia muy, muy importante, porque cuando nosotros hemos sido liberados, hay una realidad que yo le tengo que decir y se la tengo que mostrar. Y la realidad es que
todos esos espíritus que han salido de nosotros, depresión, falta de perdón, ansiedad, vicio, enfermedad, llámese como se llame, la aflicción que usted tenía, dice la Escritura que buscan regresar otra vez y regresarán de nuevo. Buscan y dicen, volveré a mi casa. Eso es una realidad. Su vida, usted tiene que prepararse para la revancha, porque esos espíritus que salieron quieren volver. Pero ahora, ¿cómo es que vuelven? Dice la Escritura que vuelven y miran si nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra persona está desocupada, barrida y adornada. El problema es cuando está desocupada. Los espíritus regresan y si ven vacía nuestra vida, vuelven a entrar. El problema no es que solo vuelven a entrar. El problema no es que vuelven a afligirnos. El problema es que vienen 7 espíritus peores que el que salió. Esto a mí me recuerda algo. Cuando Jesús sanaba, liberaba a la gente, Jesús les decía, vete y no peques más, les decía. No sea que algo peor te acontezca. ¿Por qué Jesús les decía que algo peor que te acontezca? O sea, vete y cuida tu vida, no peques más, guárdate, porque algo peor te puede acontecer. Eso es una realidad. Mira, Jesús ha liberado a mucha gente, Jesús ha perdonado a mucha gente, Jesús ha sanado a mucha gente. Pero cuando nosotros no cuidamos nuestra vida, no la llenamos, no nos llenamos de su palabra, no tenemos una continuidad, no tenemos un seguimiento en esta transformación que Dios ha iniciado, corremos el riesgo de caer otra vez en lo mismo, de volver a ser prisioneros de aquellos que hace unos meses estábamos saliendo, de aquella libertad. Y muchos dicen, no, pues yo creo que no pasó nada, yo creo que no, Dios no me liberó porque volví a caer en lo mismo. No, Dios te liberó. El detalle es que volvieron muchos a lo mismo. No es que Dios no haya hecho la obra de liberación en tu vida, no es que Dios no haya hecho la obra de sanidad, sino que hay que sostenernos en la obra de Dios, en la sanidad, en la liberación, en el perdón que Dios nos ha dado. Hay que sostenernos, mantenernos. Un día Pedro, Dios le ordena, dice, bájate de la barca y camina. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero puestos los ojos en Jesús, él caminó sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Él voltea y quita los ojos del Señor y se empieza a hundir. Empieza a hundir, Señor, sálvame, socórreme. Entonces, el detalle es que el milagro se estaba dando, pero él no se sostuvo en el milagro. Entonces, muchas veces eso sucede. Dios ha hecho grandes cosas y muchos dudan, pero porque vuelven atrás. Pero el detalle es que no se están manteniendo en la libertad. Tú tienes que mantenerte en la libertad. Dice este versículo que esos espíritus salen, pero buscan la revancha, quieren regresar otra vez. Ese odio quiere volver otra vez. Ese espíritu que quiere destruir tu familia quiere volver otra vez. Esa enemistad con tus hijos, con tu esposa. Esos espíritus que te oprimían, esos problemas que tú tenías, ese problema de vicio, ese problema de lascivia, de pornografía, quiere volver otra vez. Esa amargura, ese rencor, esa falta de perdón, quiere volver otra vez. Pero ¿cómo mantenerse libres? ¿Cómo hacerle para que en el momento de que esos espíritus vuelvan a declararnos la revancha, ellos se topen con pared y no entren a nosotros estando llenos? Porque dice la Biblia que el problema era que regresaron a esa casa y la hallaron desocupada. Entonces, ¿cómo le hago? Llenando mi casa, llenando mi vida de la palabra de Dios, llenando mi vida de Cristo. Así es que queremos darte algunas indicaciones para que tú puedas mantenerte en la libertad que has obtenido en Cristo. No dudes de la libertad que has obtenido en Cristo. Jesús te la ha dado. Pero ¿qué tenemos que hacer para mantenernos libres? Número 1, tener conciencia de que esto es una guerra espiritual y usar toda la armadura de Dios de la cual nos habla la Biblia en Efesios capítulo 6. Usar todas las herramientas que Dios nos dio para hacerle frente al enemigo. Tú tienes que pelear, no puedes darte la vuelta. Si tú te das cuenta, en la armadura de Dios, tú la has conocido a lo largo de estas sesiones. Está el casco,
el, el- el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, está la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio, en fin, el cinturón de la verdad. Pero si tú te fijas, hay una parte de la armadura, hay una parte del cuerpo que queda desprotegida. Si tú te das cuenta, hay una parte del cuerpo que no tiene protección cuando tenemos la armadura. Esa es la espalda. Si tú te fijas, no hay nada que cubra la espalda. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso, amados? Que si usted y yo, estando en la lucha, retrocedemos atrás y huimos, quedamos vulnerables. El diablo nos va a dar por la espalda. Todo está cubierto, pero la espalda no está cubierta. Eso es un reto, hermanos. No podemos quitar nuestras manos de la batalla. No podemos huir de la batalla. Porque en el momento en que huyamos, quedamos vulnerables. No hay nada que cubra las espaldas en la armadura de Dios. Es muy importante que usted use toda la armadura de Dios. Es muy importante que usted cambie su forma de hablar, que usted cambie su forma de expresarse para mantenerse libres. Es muy importante permanecer en la palabra, permanecer en las escrituras, para seguir en la verdad, llenarte de la palabra. El espíritu regresaba y halló la casa desocupada y vacía, desocupada. Llene su casa, llene su vida de la palabra de Dios. Es muy importante también para usted mantenerse libre, crucificar su carne. Mucha gente vuelve atrás porque no está crucificando su carne. Mucha gente vuelve a caer en los mismos problemas que tenía antes porque no ha aprendido a crucificar la carne. Sabe que la libertad, la liberación es solo el inicio de su libertad. Mucha gente dice, es que no fui libre verdaderamente, o muchos dicen, pues es que yo creía que sí había sido liberado, yo creía que sí había dejado eso, que eso había salido de mí. Es que el problema es que una cosa es la libertad que nosotros experimentamos en Cristo y otra cosa es que yo tengo que aprender a crucificar mi carne, es decir, yo tengo que aprender a dejar esos hábitos que yo había desarrollado. Porque la libertad, la liberación, eso es algo inmediato, no es difícil liberar a la gente. La gente es liberada en un tiempo inmediato. Eso no es complicado. Los demonios salen. El problema es que nosotros traemos hábitos que nos llevan a abrirle puertas al diablo otra vez. Nosotros traemos formas de actuar que hacen que abramos puertas de nuevo. Mucha gente cae continuamente y no es liberada o vuelve a caer en lo mismo porque no ha aprendido a vencer esos hábitos que habían venido desarrollando. La libertad es inmediata, pero ¿cómo mantener nuestra liberación? Luchando contra todos esos hábitos que tenemos para lograr vencer. Así es que hay que aprender a crucificar la carne. Ahora, por ejemplo, si usted tenía un problema de ira muy fuerte, yo sé que quizás el Señor lo liberó del espíritu de ira, pero ahora usted y yo tenemos que aprender dominio propio. Yo sé que muchos han sido liberados de la lascivia, de la pornografía, de la masturbación. Ahora hay que tomar medidas para crucificar la carne. Si la pornografía estaba en su celular, si la pornografía estaba en su computadora, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a tener dominio propio. Hay que tomar medidas prácticas. Hay que borrar todos esos videos, todas esas imágenes de la computadora. Hay que bloquear las cuentas. Mire, nosotros tenemos jóvenes que les hemos estado ayudando en este problema. Cuando ellos de plano no pueden y traen la pornografía en su celular, nosotros les decimos, queremos ayudarte. Dame tu celular. Si tu problema es tu celular, te das ocasión de caer, dámelo, déjalo. Se los pedimos, ellos nos los dan y hasta que ellos se fortalecen en Dios, ellos nos los piden y dicen, no, está bien, pastor, adelante, téngalo. Yo quiero salir de este problema. Les damos medidas prácticas para salir, para crucificar la carne. Qué importante es que aprendamos a crucificar la carne, que aprendamos a cómo vencer esos gigantes en los cuales nos oprimían. También le vamos a enseñar. Así es que
¿Qué hacer para mantenernos libres? Muy importante, vivir una vida de alabanza a Dios, vivir una vida que glorifique al Señor. Vivir en comunión con los que forman parte de la familia de Dios. ¿Sabe que rodearme de personas que ayudan mi fe? Eso es muy importante, porque eso nos habla de una influencia. Qué importante es cuando estamos con gente que nos influencia a seguir buscando a Dios, nos influencia a orar, nos influencian a congregarnos. Qué importante es que tú te rodees de gente de fe, que tú te rodees de gente que te va a ayudar en tu crecimiento en Dios. Para lograr mantenernos libres hay que someternos totalmente a Cristo Jesús. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Todos nosotros sabemos esa parte que dice resistid al diablo y huirá, pero a veces se nos olvida la primera parte que dice someteos a Dios. No, el diablo no se va a ir si nosotros no estamos sometidos a Cristo, porque cuando nosotros estamos sometidos a Cristo, el diablo ve a Cristo en nosotros, huye de nosotros. Someta cada día su vida a Cristo, someta sus decisiones a Cristo, someta sus deseos, someta sus planes, someta sus proyectos a Cristo. ¿Qué más tenemos que hacer para mantenernos libres? Buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito diariamente la presencia de Dios. ¿Para qué? Para estar fuerte. ¿Para qué? Para no caer. Mire, Jesús vino a esta tierra como hombre, como Dios, pero como hombre. Él buscaba en oración a su Padre diario. ¿Por qué diario? Porque Jesús necesitaba estar fuerte. Si Jesús lo hizo, ¿cómo no lo podríamos hacer nosotros, siendo personas más débiles? Si Él necesitó fortaleza, ¿cuánto más nosotros? Yo lo necesito cada día que me levanto, yo necesito a Dios para no volver atrás, para no caer, para resistir al diablo. Cuando yo estoy ahí en oración cada mañana, Dios me está fortaleciendo para vencer cada día. Así es que necesitamos buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, buscar la santidad y seguirla, abstenernos de toda especie de mal. Necesitamos limpiarnos y disciplinarnos en nuestra búsqueda en Dios. Necesitamos separarnos de toda relación espiritual y emocional con el espíritu del mundo. Yo he visto a lo largo de este tiempo que mucha gente no se mantiene en Dios por una simple y sencilla razón. No han aprendido a cortar toda relación espiritual o emocional con el mundo. Mucha gente vuelve atrás y tener una relación con el mundo es muy peligroso, porque eso nos habla de una influencia. Hay una influencia en el mundo, hay una influencia en esas amistades que usted y yo tenemos. Hay una influencia, nos influencian a apartarnos de Dios. El mundo va en contra de Dios. Entonces el mundo va a hacer todo lo posible por apartarnos. Mucha gente no se despega de ciertas relaciones y eso lo hacen volver atrás, eso lo hacen volver a caer al mismo lugar donde estaban, de donde Dios los sacó. Tú tienes que tomar una decisión, la decisión de separarte de toda relación espiritual y emocional con el espíritu del mundo. Ahora, quiero mostrarte este versículo porque Proverbios 6, 4, 5 dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Quiero yo enseñarte algo a continuación. Quiero enseñarte algo que se llama autoliberación. ¿Sabías que tú y yo podemos asegurar nuestra propia liberación? Tú y yo necesitamos asumir nuestra propia responsabilidad en la liberación. No podemos, usted y yo, estar siempre dependiendo de otras personas para ser libres. Estar siempre dependiendo de que otros oren por mí para ser libre. No podemos estar dependiendo de la oración de otros, porque no siempre van a estar allí para ayudarnos. No podemos depender siempre de otros para nuestra libertad, para nuestra sanidad. Muchas personas que siempre están dependiendo de que el pastor venga y ore por mí, de que el hermano me imponga manos. No, hermano, no podemos ser parásitos espirituales, que siempre dependamos de otros. Usted y yo podemos
ser libres. Y yo quiero enseñarle a cómo usted tiene que luchar para experimentar algo al cual llamamos autoliberación. Y quiero mostrarle estos versículos y establecerle esta base. Mire lo que dice el versículo: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Dice, escápate. O sea, tú, libérate, tú mismo, como gacela de la mano del cazador y como ave del que arma lazos. ¿Quién tiene que escapar, amado? ¿Quién tiene que escapar? Tú, dice, escápate. ¿Quién? Tú y yo. ¿Quién tiene que escapar? Pues habla de alguien que está preso, alguien que está cautivo, alguien que se está hundiendo en un barco, en el lodo cenagoso, alguien que ha sido preso. Note que es una acción propia: escápate, tú escápate. Y note que nos habla con una urgencia: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Es decir, es una urgencia, es algo que tienes que actuar inmediatamente. Mire, amado, el diablo está buscando destruirlo. No quiero yo darle promoción, pero es una realidad. No descansa. Usted y yo dormimos, el diablo no descansa. Es necesario que usted urgentemente cuide su salvación. No des sueño, no dejes para mañana, dice, no te duermas, dice el versículo, no des sueño ni a tus párpados de ese adormecimiento. Es decir, no duermas sin que lo hagas. Nos habla de una urgencia, de no dejar para mañana lo que debemos hacer. No des sueño, no esperes hasta mañana. Si hay algo que tiene nuestra cultura, es que en nuestra cultura nosotros somos gente que tiende a dejar las cosas para mañana. El término es procrastinadores, ese es el término. Somos personas que siempre dejan para mañana, para mañana, para mañana. Y eso es muy peligroso. Tú no puedes dejar para mañana lo que tienes que atender hoy. Tu libertad la tienes que atender hoy. Tu vida espiritual la tienes que atender. No puedes dejar para mañana. A mí me llama la atención como en el libro del Éxodo. Un día Faraón estaba harto de estar infestado de ranas porque estaban teniendo una plaga de ranas en Egipto. Y estaba Faraón harto de las ranas, ranas en el excusado, ranas en el armario, ranas en las alcobas, ranas en las camas, ranas por todos lados. El olor era nauseabundo, el olor era muerte. Y Moisés le dice, tú decides hasta cuándo estas ranas van a estar aquí. Faraón le dice, como muchos de nosotros decimos, mañana. Sí, tremendo, ¿eh? Mañana. No te podemos dejar para mañana. Es muy importante que atendamos nuestra vida espiritual. No seamos procrastinadores. Es urgente, dice el verso. No des sueño, escápate. Es para hoy, amado. La Biblia dice, si escuchares hoy su voz. La liberación es un asunto de vida o muerte para muchas personas. Es tiempo de que actúes. Es de urgente necesidad que usted se libere antes que el diablo haga su obra y lo mate, acabe con usted. Hay mucha gente que cuando va al doctor es demasiado tarde y le dan un diagnóstico muy sombrío, le dicen, es demasiado tarde, hay un tumor avanzado que tiene metástasis, le dicen los doctores. Si usted hubiera llegado antes, hubiera sido posible hacer algo. Si lo hubiéramos detectado a tiempo, hubiéramos podido curarlo. Cánceres que son curables. Es muy importante que usted atienda, no postergue su liberación. Cada día tenemos que ir a la cama bien, hermanos, puestos a cuentas con Dios. Efesios capítulo 5 nos exhorta, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso nos habla de que cada día debemos irnos a dormir a la cama bien, por lo que dice este verso. No des sueño a tus ojos. No descanses ni a tus párpados adormecimiento. Escápate tú. Escapar es liberarse. En inglés dice deliver yourself. Libérate a ti mismo, dice este verso en inglés. Libérate a ti mismo. Deliver yourself. Es decir, la responsabilidad de ser libres es nuestra también. Tenemos que aprender a tomar nuestra responsabilidad. Pero muchos dirán, hermanos, pero esa es responsabilidad de Dios, liberarme. Porque dice la Biblia, Él me librará del lazo del cazador, Él te librará.
Pero este versículo dice, libérate a ti mismo, escápate. Entonces, ¿es trabajo de Dios o es trabajo de uno? Es que es un trabajo simultáneo, es una cooperación. Toda la obra de Dios en la vida del creyente es una cooperación. Es decir, yo veo a Dios actuando, pero yo también tengo que hacer mi parte. La Biblia dice, muchos ejemplos en la Biblia donde cada parte de la obra de redención es una parte de Dios y otra la hago yo. Yo tengo que hacer mi parte. Usted tiene que asumir su responsabilidad en la liberación. Es el otro verso, 2 de Timoteo 2:26. Escapen. Y de nuevo, ¿quiénes? Nosotros. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen de los lazos del diablo. Ahora, ¿qué debo hacer para liberarme? Es lo que yo quiero enseñarle. Pero con estos versos yo quiero dejarle claro que la liberación es una responsabilidad mía. Yo tengo que tomar mi responsabilidad en mi libertad. Yo tengo que asumir. No puedo esperar a que venga otro y ore por mí. No puedo esperar a que otro ponga las manos por mí. Yo tengo que empezar a actuar. Así es que, ¿cómo practicar la liberación? ¿Qué tengo que hacer para liberarme? Número 1, y eso quiero mostrarle estas claves. Somos libres o somos liberados por medio del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Primero, es un cambio de mente y actitud hacia Dios. Es un cambio de actitud hacia el pecado. Muchas personas se arrepienten aparentemente a Dios, lo cual no considero yo que sea un arrepentimiento, sino sea un remordimiento, porque la realidad es que no han abandonado su vida de pecado. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados, ojo, y se aparta, ojo, confesar y apartarse, dice, alcanzará misericordia. Una persona arrepentida no solo es aquella persona que confiesa sus pecados. Muchos han confesado sus pecados, pero han tenido el problema en el que no se han apartado de ellos. No se han querido salir de esa relación ilícita en la cual están viviendo. Han confesado sus pecados y reconocen que están mal, pero la realidad es que no han abandonado esa relación ilícita. El arrepentimiento conlleva darle la espalda al pecado, volverse en contra del pecado. El arrepentimiento conlleva echar atrás esa vida antigua, esa vida vieja. El arrepentimiento es necesario. Es una condición para poder escapar del lazo del diablo. Porque el pecado le da derecho al diablo de prendernos. Dice Proverbios 5:22, dice así: prenderán al impío sus propias iniquidades. Fíjese, habla de prender. ¿Cómo prender? Atar, prender, esclavizar. Sus iniquidades lo prenden. Es decir, hay algo que nos vuelve a atar al diablo, hay algo que nos vuelve a prender. Es el pecado. El pecado vuelve a ser un lazo. Nosotros tenemos que cuidarnos, evitar volver a lo mismo. Por eso Jesús decía: vete y no peques más, no sea que algo peor te acontezca. Dice el versículo, Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Te das cuenta? El pecado y la iniquidad son causas de atadura. Mucha gente que no puede salir de esas ataduras porque no ha salido del pecado. Nuestras propias iniquidades. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Confesarlo, el pecado, y apartarnos del pecado. El pecado suelta la misericordia de Dios. La confesión del pecado suelta la misericordia de Dios. Nos desata. Sabe que usted y yo tenemos que evaluarnos, autoexaminarnos a nosotros mismos, porque todos tenemos ciertas áreas en las cuales tenemos que arrepentirnos.
Aún el hombre más justo tiene algo de qué arrepentirse. Eso es un ejemplo del justo Job. ¿Usted recuerda a Job? Dice la Biblia que era un hombre justo y aparentemente así parecía, pero cuando empezó a suceder todo lo que le sucedió a Job, toda la aflicción que vino sobre su vida, cómo lo perdió todo y cómo él es afligido por una enfermedad maligna, una sarna maligna terrible, él comenzó a sacar muchas cosas. Job comenzó a maldecir el día de su muerte, comenzó a mostrar el autocompasión, comenzó él a mostrar orgullo, arrogancia, tal manera que al final Job termina reconociendo y dice al final del libro: me arrepiento en ceniza, me aborrezco. Qué interesante. Job termina reconociendo que él necesitaba arrepentimiento y se termina arrepintiendo. Aún el hombre más justo tiene algo de qué arrepentirse, y eso es una realidad. Y yo lo animo a que usted y yo nos examinemos y podamos decir como el rey David: examíname, oh Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay muchos pecados que se esconden a nuestros ojos, son tan pequeños, les llamamos pecaditos. Pero esos pecaditos, mal llamados pecaditos, nos están atando. No nos damos cuenta y son como termitas en nuestras vidas. Nos están carcomiendo. Tenga cuidado usted de esos mal llamados pecaditos. Dice la Biblia que son como pequeñas zorras que pueden echar a perder todo un viñedo. Las termitas son muy pequeñas, usted no las puede ver, pero tienen el potencial de destruir toda la madera. Hay áreas de su vida que a usted y a mí se nos han hecho normales, pero el Espíritu Santo nos ha estado redarguyendo. Así es que, hermanos, pidámosle a Dios, como el rey David decía: líbrame de los pecados que nos son ocultos. Aún el hombre más justo tiene algo de qué arrepentirse. Job fue un ejemplo de ello. Ahora, ¿cómo experimentar autoliberación? A través del arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, yo experimento liberación. Recuerdo un día, les voy a contar una experiencia. Ese día yo no podía orar, yo no pude orar, sentía mucha opresión, me sentía mal, me sentía extraño. Decía: ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo entrar en comunión con Dios? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo leer la palabra? Me sentí mal todo ese día. Había algo sobre mí, una opresión terrible. Total, me acosté, dormí. A la mañana siguiente, a la hora de la oración, temprano me levanto, doblo mis rodillas. Cuando yo doblo mis rodillas, Dios me regala un sueño o una visión. Y yo me veo a mí mismo discutiendo con una persona de la congregación, con un hermano de la iglesia, que me había ofendido. Yo me veo discutiendo con él y yo veo mis dientes. Mis dientes empiezan a crujir de enojo por la ofensa que él me estaba dando. Había la curiosa casualidad que esa persona que estaba en el sueño era una persona que me había ofendido verbalmente. Entonces, yo, como dice la escritura, aparentemente yo había dicho: no importa nada, yo paso por alto esa ofensa. Pero tal parece que no le había pasado tan por alto, sino que yo había reprimido el enojo que había sentido cuando a mí me habían faltado el respeto, cuando a mí me habían hablado mal. Entonces, cuando yo me veo, yo oigo la voz de Dios que me dice: ira reprimida. Así me dijo: ira reprimida. Entonces yo veo mis dientes en el sueño crujiendo, quebrándose. Al momento que yo me veo a mí mismo ahí de rodillas y veo mis dientes quebrándose, Dios me dice: ira reprimida. Dice el Señor: arrepiéntete. Por eso te sientes así. Entonces Dios me llevó a una autoexaminación de mí mismo.
Le dije, Padre, perdóname, porque yo había guardado la ofensa. No me permitas guardar ofensa contra nadie, contra ningún hermano. Yo lo perdono, yo me libero. Al instante, yo sentí la libertad, instantáneamente. Es decir, yo experimenté autoliberación. ¿Cómo? Arrepintiéndome. Fui libre, me liberé de la vida de ese hermano, le bendije y todo continuó con normalidad. Es decir, uno puede experimentar autoliberación a través del arrepentimiento. Pero es necesario que tú le pidas a Dios, como el rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Yo ni cuenta me había dado que realmente había ira reprimida dentro de mí. A veces reprimimos la ira, no decimos nada, pero guardamos el rencor, guardamos el dolor de la herida. Dios quiere liberarte de toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Si hay alguna raíz de amargura ahí en tu corazón en estos momentos, pídele perdón a Dios. Acércate con ese hermano, pídele perdón, dile, perdóname hermano. Confiesa tus faltas, confiesa sus pecados. Dios lo quiere liberar. No te acerques con él, no reclame nada. No diga yo te perdono, no diga así. Te arrepientas y le perdóname, porque he cometido esta falta, he guardado esto en mi corazón. Nunca llegue con la persona, yo te perdono porque tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro, pero yo te perdono. No vaya así. Así nadie va a recibir, así la persona no se va a abrir. Usted sea humilde, solo reconozca su parte. Aunque la otra persona esté mal, arrepiéntase usted por su parte. Deje que Dios trate con él su parte. Yo estoy hablando de usted, no estoy hablando de la otra persona. Usted podría decir, es que la otra persona es la que estaba mal, porque yo tengo que irle a pedir perdón. Tú tienes que buscar la reconciliación, porque dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, dice la Escritura, y tú vienes al altar y te acuerdas que hay algo contra ti, dice el Señor, tranquilo, deja ahí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano, o sea, ve tú. Y usted dirá, pero ¿por qué yo si el del problema es él? Porque Dios quiere la reconciliación, Dios quiere tu parte. ¿Cuál es tu parte? En los conflictos, casi siempre nosotros tendemos a ver la otra parte, pero nunca vemos nuestra parte. ¿Sabes que verdaderamente en este ejemplo que yo te di de mi autoliberación, verdaderamente a mí me habían ofendido? Verdaderamente a mí me habían faltado el respeto, verdaderamente. Pero Dios no estaba tratando eso conmigo. Dios estaba tratando conmigo la ira reprimida. Entonces yo no dije, Señor, pero es que Él me ofendió. No, aquí estamos hablando de tu parte. Tú haz tu parte, el que tiene que experimentar autoliberación eres tú. Así es que el arrepentimiento produce autoliberación, arrepentimiento. Número 2, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer para liberarme? Número 1, arrepentirme de mis pecados, todo pecado oculto. Número 2, somos liberados por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Somos liberados por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Dice Juan 8:31, dice así, si permanecéis en mi palabra, dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos hablando de autoliberación. Estamos hablando de qué es aquello que nos puede hacer libres. Y dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? En la palabra. Si permaneces en la palabra de Dios te liberará. Tú no tienes idea de la cantidad de veces que Dios me ha liberado cuando estoy en su palabra. De repente estoy leyendo la palabra, su palabra golpea en mi espíritu, ¡pum!, me libera. Estoy leyendo la palabra, estoy afligido, estoy siendo oprimido por X o Y situación, estoy angustiado por cierto problema. Leo una palabra, ¡pum!, me libera, me anima. Leo una palabra, ¡pah!, mi espíritu cambia. La palabra nos trae libertad. Si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente libres. Dice
versículo, Juan 8:31. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay libertad en la palabra, de esas cadenas que nos están oprimiendo. La palabra es como una espada de dos filos. Es una espada capaz de cortar esos grilletes que hay sobre nuestras vidas. La obediencia a la palabra del Señor. Romanos, quiero leerle Romanos 6, 16, 18. Un versículo más que habla de la libertad, de la autoliberación que podemos nosotros vivir cuando permanecemos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eras esclavo del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza, vea qué, a la enseñanza, a la doctrina, dice otra versión, a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, fíjese lo que dice: gracias a Dios que aunque antes eras esclavo del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 18. En efecto, habiendo sido liberados, note, liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Vea cómo somos liberados del pecado. Vea cómo experimentamos libertad cuando nos sometemos de corazón a la enseñanza que nos ha sido transmitida. Cuando usted y yo abrazamos la palabra de Dios, esta nos trae libertad. De verdad, experimente la libertad a través de la obediencia a la palabra de Dios. Crea la palabra, obedezca la palabra. Ahora, ¿qué más? Otra forma de autoliberación, otra forma de liberarnos. Somos liberados por medio del perdón. Nosotros experimentamos, cuando perdonamos, nos liberamos. Segunda de Corintios 4:11 nos habla de ello. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros experimentamos una ligadura con la otra persona. No sé si a usted le ha sucedido cuando hay falta de perdón, lo único que estás pensando es en la persona que te hirió. No te lo puedes sacar de la mente. Solo estás pensando en lo que él te hizo, en los deseos. Cuando esos deseos no son llevados cautivos, surge algo que se llama una raíz de amargura. Es la Biblia que nos cuidemos, no dejemos que ninguna raíz de amargura crezca, brote en nuestro corazón, porque por ella muchos se contaminan. Es una raíz de amargura, crece una atadura y eso me ata a la persona. La falta de perdón, recordemos, el Señor Jesús lo enseñó. Cuando nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, es la Escritura que nuestro Padre en los cielos tampoco nos perdonará. Y si usted recuerda, hay una parábola en la Biblia que habla de un hombre que no perdonó. Dice la Biblia que los verdugos fueron los que tomaron su vida. ¿Qué son verdugos? Son torturadores, son demonios. Cuando usted y yo no perdonamos, abrimos la puerta a los demonios que torturen, a que atormenten nuestra vida. Caemos cautivos en lazo del diablo, somos apresados, somos oprimidos. Las cadenas vienen sobre nuestra vida cuando hay falta de perdón. Ahora, ¿cómo experimentar autoliberación? Perdonando. Segunda de Corintios 2, versículo 4, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 2, versículo 4. Se les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, yo lo digo no para exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Este verso que les estoy leyendo
les habla de un ejemplo de un hombre que fue puesto bajo disciplina en la iglesia. Fue disciplinado, existe la disciplina eclesiástica. Les estoy leyendo 2 Corintios 2, capítulo 6. Dice: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo, escuche, perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. 8. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Importante es que sea restaurado toda persona que ha caído, que ha cometido pecado. Restaurarlo con amor, con mansedumbre, como dice la palabra. Es el versículo 9. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también le perdono. Hablando del perdón. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Pablo habla de que ha perdonado a un hermano que ha ofendido, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué interesante que dice, para que Satanás no se aproveche. Otra versión dice, para que Satanás no nos engañe, no tome ventaja. Cuando nosotros no perdonamos, Satanás toma ventaja. Entonces, el perdón hace que Satanás no se aproveche o no gane ventaja sobre nosotros. Una forma de ser libre es perdonando. Cuando usted y yo perdonamos al ofensor, nosotros somos liberados. Satanás es atado. No, toda puerta es cerrada. Así es que en el nombre de Jesús, yo le pido al Espíritu Santo que traiga una convicción de perdonar y de liberar a aquella persona que le ha ofendido. En este momento, en el nombre de Jesús, perdone, suelte, libérese, autolibérese, escape de ese lazo que Satanás le quiere poner para apresarlo otra vez. Escape. Hoy es el día de libertad, hoy es el día de liberación. ¿Cómo lo va a lograr? Nadie necesita orar por usted. Usted solo puede perdonar, usted solo puede arrepentirse. Hoy es el día de liberación. ¿Cómo podemos ser libres? Por medio del perdón. Cuando perdonamos, no solo nos liberamos nosotros, a nosotros mismos, sino a la otra persona que era el objeto de nuestro odio, de nuestra amargura, de nuestro rencor. Así es que es muy importante perdonar, porque la falta de perdón nos ata. Recuerde que abrimos puertas al diablo, somos entregados a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Son atormentadores, son demonios. Solo diga perdóname, perdóname, acérquese. Aunque usted no sea el de la culpa, diga perdóname. No diga yo te perdono, no, porque la persona se va a cerrar. Yo te perdono, no. El perdón conlleva al olvido. Qué importante es que usted olvide. Muchos dicen yo ya perdoné, pero todos los días recuerdan la ofensa que les han hecho. Todos los días. El verdadero perdón jamás vuelve a mencionar lo ocurrido. Una vez habiendo perdonado el asunto, nunca lo vuelva a sacar a la mesa. Si usted perdonó, olvide. Dios nos perdonó y Él no nos recuerda nuestros pecados. Lo importante es que usted y yo perdonemos así. No recuerde, el perdón verdadero conlleva el olvidar las ofensas. Somos liberados por medio de la oración y el ayuno. Usted recordará que había un joven lunático que trajeron a Jesús y los discípulos no lo podían liberar. Lo traen a Jesús y Jesús, con aquella paciencia y aquel amor, libera al joven. Y algunos minutos después los discípulos le preguntan: maestro, ¿por qué no lo pudimos hacer? El Señor Jesús les dice: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Es decir, muchos no experimentamos liberación en nuestras vidas porque no hay ayuno, porque no hay oración. Cuando usted y yo ayunamos, nosotros experimentamos liberación. Ha habido muchas luchas espirituales que yo he aprendido a vencer en tiempos de ayuno. En tiempos de ayuno Dios nos libera de toda opresión. En tiempos de ayuno. Qué importante es que usted haga el ayuno una práctica.
una práctica continua en su vida espiritual. No solo orar cuando estamos en problemas, no solo orar cuando tenemos el agua aquí en el cuello, no, hacer la oración y el ayuno como una práctica continua para todo momento en la vida en la cual nosotros estemos experimentando opresión espiritual. El ayuno nos tendrá listos para ser libres en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedo experimentar autoliberación? Somos también liberados por medio de la adoración y la alabanza. Usted recuerda que Pablo y Silas estaban atados, estaban encadenados, estaban en una cárcel porque habían predicado a Cristo, estaban haciendo la obra de Dios, y haciendo la obra de Dios les fue muy mal. Haciendo la obra de Dios cayeron en la cárcel. Qué curioso, a veces vamos a sufrir por hacer lo bueno. Sufra por hacer lo bueno. Si antes sufríamos por hacer lo malo y no nos importaba, cuánto más ahora por hacer lo bueno. Y ellos están ahí por predicar la palabra y fueron presos, y ellos no están ahí quejándose, ¿verdad? No, mira, yo sirviendo, yo haciendo la obra de Dios, y mira lo mal que me va, ahora que me he acercado a Dios parece que me ha ido más mal. No, ellos no se están quejando. ¿Sabe qué estaban haciendo en la cárcel? Ese libro de los Hechos, que estaban cantando y orando y adorando, y los presos los oían. Ellos estaban allí, no se estaban quejando, estaban dando alabanzas a Dios. O una de dos, en los momentos difíciles de nuestra vida: o nos quejamos o lo alabamos. ¿Qué es lo que hacemos usted y yo con más frecuencia? ¿Nos quejamos o lo alabamos? Pues Pablo y Silas están ahí, presos en un calabozo, a oscuras, pero ellos están alabando a Dios. Alabe a Dios en medio de sus circunstancias difíciles. Eso se llama sacrificio de alabanza. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo va bien. Eso es muy fácil. Eso lo hace hasta el impío. El impío es bendecido y hasta dice: ay, Diosito lindo, qué lindo, ay, Diosito lindo. Pues eso es fácil. Pero alabar a Dios cuando todo va mal, eso se llama sacrificio de alabanza. Y eso expresa verdaderamente adoración. Alabar a Dios en tiempos difíciles. Alabar a Dios cuando todo es oscuro. Sabe que hubo hombres que aprendieron a adorar a Dios en tiempos muy difíciles. Cuando el rey David perdió su primer bebé, el rey David perdió el bebé que tenía con Betsabé, que iba a tener con Betsabé. Él lo pierde. Dice la Biblia que fue al templo y adoró a Dios en tiempos difíciles. Lo adoró, lo exaltó. Job, cuando lo perdió todo, dice la Biblia que en un día lo perdió todo ese hombre, todo. Perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió sus ganados, perdió sus riquezas, perdió sus pertenencias, perdió a sus criados, todo lo perdió. Por si fuera poco, pierde la salud, porque una sarna maligna le cubre su cuerpo, de tal manera que él se rascaba, dice la palabra. Pero cuando todo eso sucede, levanta sus manos y dice: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo iré allá, bendito sea el nombre de Jehová. Eso se llama adorar a Dios en los momentos más difíciles. No es fácil, no lo es. Pero Dios es soberano, Dios es sabio, Dios sabe por qué suceden las cosas en nuestras vidas. Un día estaban cuatro jóvenes estaban por ser echados al horno de fuego. Les dicen: nieguen al Señor y arrodíllense ante esta estatua. Pero esos cuatro jóvenes, llamados Sadrac, Mesac y Abednego, ellos dijeron: Rey, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, porque nosotros solo nos arrodillamos ante el Dios verdadero. Sepas, oh Rey, le decían, que nuestro Dios tiene el poder de liberarnos de este mal. Pero si no, le dicen, no nos postraremos ante la estatua que tú has levantado. Qué interesante, que ellos reconocen que Dios tiene el poder de liberarnos, pero también dicen: y si no, no nos postraremos. Esto nos habla de un compromiso ante Dios, de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo, a pesar de todas las circunstancias que puedan estar pasando. No es fácil, pero eso es un sacrificio de alabanza. Uno de los momentos más difíciles de la vida,
adorar. Y Pablo y Silas adoraron. ¿Sabe qué pasó? Por causa de su adoración y por causa de la alabanza, las cadenas de la cárcel se rompieron. Eso es una realidad. Cuando usted y yo adoramos a Dios, experimentamos autoliberación. ¿Sabe que ellos se autoliberaron de la cárcel? Y era una cárcel física, estaban en la cárcel. Pero la alabanza y la adoración trae una autoliberación. A veces que estamos adorando a Dios y alabándolo, y en eso, ¡pum!, se empiezan a caer esas cadenas, ¡pum!, se empiezan a romper esos grilletes, esa opresión sobre su vida, esa ansiedad, esa depresión, ¡pum!, empieza a caer. Adorando a Dios, adorando a Dios. Adórelo. Pablo y Silas se autoliberaron por la alabanza y la adoración. Fue una autoliberación física, no solo, pero ¿cuánto más puede venir una autoliberación espiritual? Hubo hombres que fueron libres adorando a Dios. Hubo ejércitos que fueron derrotados por la alabanza. La alabanza a Dios hace que se caigan los muros, que se levantan en sus vidas. Mateo 5:6 habla como un hombre corrió a Dios y le adoró, dice la escritura, se postró ante él, fue libre de su azote. El ejemplo de la mujer sirofenicia nos habla de una mujer que buscaba liberación para su hija, era una mujer muy angustiada. Cuando busca ayuda de Jesús, la Biblia dice que la mujer cayó a sus pies y le adoró. Otro ejemplo es el endemoniado gadareno. Era un hombre que estaba atado espiritualmente, una legión de demonios cuando Jesús llega a Gadara. Es la escritura que cuando Jesús toca las playas de Gadara, el hombre viene corriendo y se postra a sus pies y le adoró. Qué interesante es que él se postró a sus pies. Esa es la palabra proscuneos, le adoró el endemoniado gadareno. Y entonces viene toda la historia que usted conoce y él termina siendo libre. Pero mire dónde empezó su liberación, en la adoración. Adore a Dios. Somos libres por medio de la alabanza y la adoración. Alabe a Dios, exalte a Dios en su vida, Dios lo liberará. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Yo le pido al Señor por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pedimos por cada uno de los hermanos que me están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sus vidas estén siendo llenas continuamente de ti. Padre, te pido, Señor, que los guardes, que se sigan llenando de tu palabra, que se sigan llenando en oración, que puedan ser fieles, Señor, en sus iglesias, para que ellos puedan ser llenos. Cuando el espíritu inmundo que ha salido de ellos venga y regrese, Dios, para volver a ellos, se tope con pared, Señor. Que ellos hallen que tú estás morando adentro, con la llenura de tu Espíritu Santo, Padre, y no vuelvan nunca más, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por cada uno de los que me están viendo, para que sean liberados por medio del arrepentimiento. Padre, en esta hora nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón y te rogamos que nos muestres los pecados que nos son ocultos. Examina nuestra vida, Dios, en esta hora. Padre, que podamos ser libres y experimentemos autoliberación a través de la obediencia a tu palabra. Padre, en este momento, que todos aquellos que tienen falta de perdón puedan ser libres en este mismo momento, Dios. Padre, redarguye toda falta de perdón para que sean liberados, Dios, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que estén en oración, en ayuno, libéralos. Libéralos, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Dios, cual sea la circunstancia y la situación que estemos viviendo, Padre, nosotros te adoramos. Nosotros te bendecimos, Padre. Nosotros te bendecimos. Padre, en nuestra angustia nosotros clamamos a ti y te adoramos. Te adoramos en momentos difíciles, Dios. Te adoramos, Dios, te exaltamos. Tú eres digno, Señor, de ser alabado. Tú eres digno de ser exaltado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, podemos decir como decía Job: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. O sea, el nombre del Señor bendito, te bendecimos.
Padre, nuestro contentamiento no está en lo que tenemos o en lo que dejamos de tener. Nuestro contentamiento está en ti, en que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, permítenos escapar del lazo del cazador, escapar, liberarnos a nosotros mismos. En el nombre precioso de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, les amamos. Nos vemos próximamente en su retiro de conquistadores.